Su obra es tan extensa que, dicen sus biógrafos, es como si hubiera vivido dos vidas. Lo cierto es que Manuel Tolsá y Sarrión alguna vez le pidió a la autoridad permiso para poder trabajar los domingos y días festivos. Nuestra leyenda urbana nos habla hoy de la obra de este extraordinario arquitecto, escultor, pintor, que llegó a México y revolucionó el arte hasta introducir lo que es el estilo neoclásico. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Y en este momento me encuentro en este majestuoso Palacio de Minería que está ubicado aquí en la Plaza Tolsá, acompañada de Francisco Hernández, quien es director de escena, director de teatro, y además escribiste esta obra dedicada a Tolsá, Tolsá entre dos mundos. ¿Por qué entre dos mundos? Bueno, primero entre España y México. En España no es tan conocido y en México hace su gran obra. Y la Ciudad de México de pronto tiene toda la vista que dejó él. Todavía heredamos esa visualización de 1813, que termina el Palacio de Minería, que termina la catedral, y es lo que heredamos en nuestros días y lo que vemos todavía. Y hablé precisamente de esa parte, pero también hablé del artista. Manuel Tolsá era un gran escultor, y es lo que tenemos menos de su obra. Sí, ¿verdad? Tenemos como arquitecto, como creador de rejas, drenaje, dueño de unos baños públicos. Su obra es vastísima, pero como artista había que hablar él como hombre, como artista, como creador. Claro. Si bien tenemos la escultura de que dicen que es la Güera Rodríguez, que está en el Templo de la Profecía, la Virgen, sí. Y bien tenemos también la escultura que hizo Hernán Cortés, que era él a lo que venía encargado a la Nueva España, a ser maestro de escultura. Nacido el 4 de mayo de 1757 en el poblado de Enguerra de la provincia de Valencia, Manuel Tolsá desde muy pequeño manifestó inclinación por la escultura y desde luego por el dibujo. Él se traslada muy jovencito a la escuela de San Carlos, a la Academia de San Carlos, en honor de San Carlos Borromeo, que estaba instalada justamente en la ciudad de Valencia. Posteriormente termina sus estudios en la Escuela de San Fernando de Artes Plásticas, allá en Madrid. Es nombrado por sus méritos justamente maestro de mérito de una y otra escuelas. Durante muchos años él se dedica justamente a la enseñanza de la escultura allá en la Escuela de Artes Plásticas de San Carlos, y de pronto le pide al rey de España que lo traslade a la Nueva España, en virtud de que él sabía justamente que había quedado vacante la plaza de director de escultura de la Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos Borromeo, de la Ciudad de México, que se había fundado en el año de 1883. En 1890 realiza la solicitud y entonces el rey de España le contesta afirmativamente, pero le da una misión, el introducir justamente el arte neoclásico a la Nueva España. ¿Cómo se ubicaba dentro de la sociedad en ese momento? Él tenía lo primero, que era español. Ser español te abría las puertas muchísimo para llevar obras y hacer cosas en Nueva España, que no los criollos. Entonces, ser español, no tenía mucho dinero, su sueldo era un sueldo de maestro, no era un sueldo de un gobernante o un gran artista, pero él empieza a abrir camino con estas obras, empieza a relacionarse con la sociedad de la Nueva España. A la muerte del arquitecto al que se le había encargado terminar la obra de la catedral después de tantos y tantos años de espera, se le encarga el asunto a Manuel Tolsá. Él le daría un toque efectivamente de carácter neoclásico a la obra, pero le daría también una singular belleza. De pronto, en lo que es el frontón de la parte principal de la catedral, aparecerían las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, en una alegoría en la que está el reloj, que bueno, hasta la fecha resulta un remitente necesario, obligado para la Ciudad de México. Ahí está
Está también en las torres una serie de conjuntos y de esculturas sueltas que le dan pues un toque distinto. Manuel Tolsá pues sería el hombre que le puso el punto final a las obras de la catedral y que finalmente permitió su apertura ya de lleno hacia un público que esperó tantas y tantas ocasiones para realizar un Te Deum solemne de inauguración. Algo también que hay que apuntar, tiene un encargo muy importante. De Roma y de España se traen 76 reproducciones en yeso de esculturas monumentales del arte grecolatino. Él viene con la encomienda de traerlas a Nueva España, llegan aquí, se restauran porque no hay que venir a pie de mula, traer esas esculturas desde Veracruz aquí, traer en barco, llegar aquí y él lo primero que piensa es que se hagan copias, que se reproduzcan para que el buen gusto de las personas de la nobleza, de la ciudad novohispana, se lleguen con estas imágenes y se les cree un gusto diferente al que estaban acostumbrados. Hay que recordar también que cuando llega Felipe V, es francés, se casa con una italiana, pues lo que buscan ellos es traer precisamente este concepto de lo neoclásico, de lo griego y lo latino, y trasladarlo a todos sus reinos. Nos llega a México y Tolsá está inscrito dentro de esta escuela del neoclásico. Por eso nuestra ciudad es muy neoclásica, es nuestra frase neoclásica. En las vueltas de la vida, gran parte de la obra que trajo de el Vaticano, de Roma, de España, Manuel Tolsá, se encuentra actualmente en el Museo de San Carlos, que está en la calle de Puente de Alvarado, número 50. Estamos hablando de la casa que se conoce como del Marqués de Buenavista. Justamente esta casa la realizaría Manuel Tolsá. Este palacio del Marqués de Buenavista tenía varias singularidades. Desde luego la portada, que está arremetida en una forma, que no había en un momento dado antecedente en la Nueva España, pero también tiene dos portadas. Esto, pues le da la singularidad de que el estilo Tolsá está en uno y en otro lados de la manzana que ocupa, o de la parte extensísima que ocupa este museo. Ahí está la escalera monumental de mármol que se va a repetir también en el edificio conocido como el Marqués del Apartado, en lo que hoy es la esquina de Argentina y Donceles, que realizó el propio Manuel Tolsá. Ahí está, desde luego, la fachada con el cuadro neoclásico que le daría la singularidad de la obra y que para entonces Manuel Tolsá había imbuido en sus alumnos de escultura de la Escuela de San Carlos. Ahí estaba también, desde luego, la elegancia inaudita de la simetría que había roto la posibilidad del barroco con menos adornos, pero que al mismo tiempo le daba una belleza singular a su obra. Muchas de las construcciones de los templos se están deteriorando, se están cayendo y empieza a haber un cambio impresionante en el interior de muchos templos al neoclásico, y a eso le toca mucho a Manuel Tolsá. Sí, Manuel Tolsá le toca de alguna manera destruir esta imagen de lo religioso exacerbado, churros barroco, y trae el neoclásico, que es muy frío y que no nos sienta muy bien a los mexicanos. Pero bueno, ve uno el Palacio de Minería y uno se arroba ante tanto esplendor, pero no sucede lo mismo en los templos. El neoclásico es algo frío. El convento de Santo Domingo o San Fernando, hay que ver los retablos barrocos comparados con los que dejó Tolsá, y en verdad son dos mundos diferentes. Loreto también. Loreto también, que termina Plaza de Loreto, tiene la misma Plaza de Loreto. El templo es neoclásico y no tienen esto mismo que te hace llegar a Dios, diríamos así, por medio del barroco. Es un neoclásico muy, muy frío que rompe de alguna manera, con esa tradición cristiana del mayor arte para Dios. En vísperas del cumpleaños de la reina María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV, el virrey marqués de Branciforte quería hacerle un homenaje al monarca español y entonces decidió encargarle a Manuel Tolsá que se hiciera una escultura.
Como quiera, la escultura se va a inaugurar una ceremonia solemne justamente el 9 de diciembre de 1796, cuando pues se daba a repique de campanas, cuando se daba al lanzamiento de monedas conmemorativas de bronce y de plata, el enhorabuena por el cumpleaños de la reina María Luisa de Parma. Sin embargo, bueno, pues Manuel Tolsá siguió trabajando en el asunto y finalmente terminaría la obra monumental, la belleza de la obra conocida, de la escultura conocida como el Caballito. Ahí estaba en su momento el laurel en la frente del monarca Carlos IV. Ahí está un papel en la mano que aparentemente lleva el reconocimiento para el virrey de la Nueva España, que para entonces era José de Iturrigaray. La escultura se va a colocar también en ese mismo lugar, en la Plaza de Armas, en el año de 1803. Ahí estaba la admiración de propios y extraños frente a ese escenario maravilloso, que alguna vez el barón de Humboldt dijera que solamente había una escultura capaz de comparársele, una que está en Roma, una escultura ecuestre también. Él era una persona muy dedicada a su trabajo, es más, él tenía su estudio al lado de lo que hoy conocemos como el Templo de Loreto, en la Plaza de Loreto, aquí en el centro, en lo que era, los conventos de San Gregorio. Él manipulaba muchísimos metales que eran muy corrosivos para su salud. Pero sin embargo muy dedicado, él metía mano a sus propias obras. Claro, junto al templo, bueno, lo que era de la Compañía de Jesús, todo este edificio, San Pedro y San Pablo, San Gregorio y Loreto, la Compañía de Jesús, en esta parte él crea su taller, su espacio de fundición, para fundir el caballito y fundir los cañones que le habían pedido. Él no sabía fundir cañones, explica también esto, pero el caballito, platicando precisamente con un escultor, hablábamos de la profundidad para sumergir el caballito bajo tierra. O sea, se tenía que hacer un gran agujero para ahí ir dirigiendo el metal y sucedían muchísimos accidentes. Accidentes en el momento de la fundición, se podía resbalar la carretilla, podían caer los ayudantes, quemarse, quemaduras extremas. Y el calor era tan intenso que muchas veces eso afectaba las vías respiratorias, afectaba la piel, todo. Hay muchos artistas que se están a fundir y terminan con cáncer, ¿no? En esta parte. Tolsá pudo haber tenido algunas laceraciones, algunos problemas, quedó desdentado Manuel Tolsá. Dicen que murió de una úlcera, pero era un hombre muy, muy activo. Nosotros nos vamos a un corte comercial. Sigue aquí en Leyenda Urbana. Este mes el Central, un super show musical al estilo Broadway. Miss, estar en todo es Central. Manuel Tolsá, bueno, pues él era un hombre infatigable, había realizado una serie de tareas que eran interminables, desde algunas de carácter religioso, por ejemplo, lo que es el altar mayor de la iglesia de la Profesa, que entonces estaba en manos de los filipenses, que sentían que se había deteriorado el altar que habían hecho los propios jesuitas, y entonces él llega y bueno, pues le da un estilo distinto, a pesar de que la obra es totalmente barroca. Bueno, pues él le da un carácter neoclásico a la figura, hace no solamente el altar mayor, sino también los otros dos altares laterales. En otra singularidad también, él realizaría el altar mayor de otro de los viejos conventos de la Nueva España. Estamos hablando del de los dominicos, allá en la Plaza de Santo Domingo. Ahí está también el toque de Tolsá, la belleza de un altar que sin tantos recovecos, que sin tantos retruecos, que sin tantos adornos, finalmente nos muestra la elegancia de un estilo que se llamaría justamente el estilo Tolsá.
cuéntame un poquito acerca de esta parte privada de este gran arquitecto. Bueno, Tolsa se cuenta que cuando llega a México está la anécdota de que él seguramente se casó en Veracruz con tal señora Girón y con la cual procreó 9 hijos. 9 hijos, o sea, sí. 9 hijos, de los cuales se le murieron pequeños 2 o 3 hijos a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Y otros vivieron tanto que murieron hasta 1878, 1886. Hijos O sea, alcanzaron a vivir el porfiriato. Todo casi. el porfiriato. Ya, bueno, Juárez, las constituciones, 57, la intervención norteamericana, o sea, vivieron todo un periodo. Y hay familias Tolsa en México y hay familia Tolsa en Guadalajara. La rama se abrió y todavía hay descendientes. Manuel Tolsa y Sarrión, su nombre completo, jamás salió de la Nueva España, salvo en contadas ocasiones cuando debió acudir a Puebla, donde realizó lo que se llama el ciprés de la catedral de esa ciudad. Ahí está el estilo Tolsa, aunque también dicen está en la obra de una maravillosa purísima que se encuentra en el altar mayor de ese lugar. Sin embargo, hay quien dice que en realidad esta escultura fue realizada por el español, el también español Isidro Carnicero. El hecho es que posteriormente Manuel Tolsa realizaría una obra de la Purísima que se instalaría justamente en uno de los altares laterales de la iglesia de la Profesa. Dicen que la modelo de esa escultura, válgame Dios, la Inmaculada Concepción, había sido María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio, la mujer de escándalo en la Nueva España, aquella que había sido amante, por ejemplo, de Iturbide, que había sido amante de Simón Bolívar, muy tempranito él, muy jovencito llegado a la Nueva España, que había sido amante del canónigo Beristáin de Sousa. Bueno, ahí está finalmente para comprobarlo la escultura. Sin embargo, la huella del arquitecto valenciano está en Guadalajara, ni más ni menos que en la construcción del Hospicio Cabañas, uno de los lugares emblemáticos de la capital del estado de Jalisco. Él realizó los planos para que se construyera esta inmensa, extraordinaria obra, y la construcción ya en lo físico la dirigiría el arquitecto José Gutiérrez. Pero bueno, ahí está la obra de Manuel Tolsa, como también está plasmada en este extraordinario palacio, el Palacio de Minería. Se considera que es la obra cumbre de Manuel Tolsa, que se realizaría en varios años, se terminaría hasta el de 1813. ¿Cómo era la personalidad de Manuel Tolsa? ¿Cómo se podría describir él como persona? Mira, hay 2 retratos de Tolsa. Uno cuando llega a la Academia de San Carlos, y se ve un hombre vigoroso, majestuoso, joven, brillante. Y hay otro que es posterior, que se ve cansado, se ve agotado. Tolsa, por toda la obra que tuvo en la Ciudad de México, no solo de arquitectura, un hombre que tuvo mucho trabajo y ahora ha estado ocupado todo el tiempo con grandes trabajos como minería, como la catedral. Estar terminando la catedral y minería al mismo tiempo. Muchísima presión. Y sobre todo minería fue un edificio que nunca quedó bien. Nunca quedó bien. Siempre tenía inundaciones, tiene unas modificaciones impresionantes. Nosotros no lo vemos ahorita, pero metiéndose en la historia del Palacio de Minería, tiene muchísimas modificaciones desde sus inicios el mismo recinto. La catedral metropolitana, la solución arquitectónica que da visualmente, le da un equilibrio y una belleza suma. La cúpula que tiene, la cúpula de la catedral metropolitana, la cupulilla que está en la parte entre los 2 campanarios al fondo, le da un equilibrio visual. Las balaustradas, o sea, era un hombre muy creativo. Cuando reinaugura la estatua de Carlos IV en 1799, se manda a hacer una plaza, que la plaza del Zócalo, se manda a poner balaustradas todo alrededor. Y él manda a diseñar también la reja que entraba a esa plaza. O sea, Tolsa era un hombre creativo, un hombre con como un dinámico, ¿no? Dinámico y con muchísimo trabajo.
Ubicado el Seminario Real de Minas en lo que era la calle del Hospicio de San Nicolás, conocida hoy como Guatemala, se decidió que, bueno, pues había un crecimiento expansivo de la minería en la Nueva España, por tanto se requería mayor preparación y desde luego mayor cantidad de profesionistas al servicio de ella. En consecuencia se dio la posibilidad de construir este extraordinario palacio. Los planos los hace Manuel Tolsá, son aprobados rápidamente. Sin embargo, la obra se iniciaría hasta el año de 1797. Va a durar 16 años exactamente la obra, pero bueno, la monumentalidad ahí está. Desde luego la fachada, la simetría del neoclásico, ahí está también la belleza del interior, sobresaliendo la capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. Ahí en la parte, digamos, de la cúpula está una obra mural de Rafael Gimeno, también español, que hace una alegoría de lo que es la aparición de la Virgen de Guadalupe. Este personaje, Rafael Gimeno y Planas, que es su nombre completo, le haría también el retrato que se conoce de Manuel Tolsá. Actualmente ese retrato está justamente aquí en el Palacio de Minería, en el museo dedicado a Tolsá. Bueno, muere en 1816, muere aquí en México. Sus cenizas, se dice, están en el Templo de Santa Veracruz, al lado de Franz Mayer. ¿Esto es vigente? ¿Esta información sigue vigente? En 2013, con una serie de investigadores, hablábamos precisamente de sus restos, se los podíamos visitar, se podían ver. El sacristán nos prometió que sí, se podía accesar a donde están estos restos. Lamentablemente no, pero uno de los arqueólogos nos mencionó que él había entrado una vez a ver los restos y que no tenía nada similar. Todo esto estaba deshecho y que había visto la momia de Tolsá. Estamos hablando de hace 20 años. En el ala oriente del Palacio de Minería, alguna vez cuartel, alguna vez sede provisional de la Cámara de Diputados, alguna vez también codiciado por Maximiliano como Palacio Imperial, está un museo dedicado a la memoria de Manuel Tolsá. Ahí está su fe de bautizo, ahí están pues algunos de los bocetos que dejó de algunas de las obras escultóricas que realizó, están también planos y naturalmente está una reproducción en maqueta de lo que sería el Palacio de Minería. Allí están también dos esculturas pequeñas de la famosa El Caballito, la estatua de Carlos IV, la estatua ecuestre. Allí está también el retrato que le haría Rafael Gimeno. Allí está también todo lo que rodeaba el escenario de Manuel Tolsá como uno de los grandes catedráticos de la Escuela de las Tres Bellas Artes de San Carlos. Él también vivió una época muy interesante, una época de la Güera Rodríguez, de Agustín de Iturbide, hasta llegó a estar aquí también Simón Bolívar, un movimiento bien diferente, y lo vivió Manuel Tolsá. Claro, a Manuel Tolsá le toca una de las épocas, si bien cerrar el virreinato, le toca el conocer a todos los que gestan la independencia de México y además los que gestan después la primera constitución de 1824. Carlos María de Bustamante, Fray Servando Teresa de Mier, se dice que Miguel Hidalgo y Costilla vino a Ciudad de México y conocía a la Güera Rodríguez, que la Güera Rodríguez apoyó el momento de independencia, y todos esos personajes se reunían. Agustín de Iturbide se reunían y tenían sus tertulias, tenían sus reuniones en la casa. Cuando llega Simón Bolívar a la Ciudad de México, es recibido en casa de la hermana de la Güera Rodríguez. Esta casa estaba ubicada en la calle de Uruguay y Bolívar. Ahí recibió Simón Bolívar porque lo consideraban un hombre peligroso por sus ideas. Claro. Entonces, este pequeño grupo de intelectuales y gente que estaba parte del poder del virreinato, marqueses, pero se reunían y se conocían. Tolsá debería haber conocido también, por supuesto, al barón de Humboldt, un hombre de ciencia. Claro. Igual a Simón Bolívar. Se reunían, le tocó una época muy, muy rica. Y bueno, él después le toca combatir a quienes había conocido. Se van a hacer los cañones para la independencia, 80 cañones que él tiene que construir para combatir a aquellos que habían sido sus amigos. Manuel Tolsá es definitivamente uno de los grandes maestros que hizo de la Ciudad de México la ciudad de los palacios, que realmente realzó estas calles y hoy por hoy, hoy en día, en este siglo XXI, nosotros podemos disfrutar.
Muchas gracias por acompañarnos aquí en Leyenda Urbana. Al contrario, un fuerte abrazo para todos. Seguimos. En su larga historia, el caballito se ha salvado de muchas vicisitudes. Por ejemplo, el momento en que sale de la huerta del Colegio de San Pedro y San Pablo para llegar a la Plaza de la Constitución. Bueno, ese traslado lo organizó el propio Manuel Tolsá sin que hubiera problema alguno, a pesar del peso de la escultura que tiene más de 20 toneladas. Posteriormente, la escultura sería trasladada a la universidad que estaba cercana a la Plaza del Volador, estaba pegada a la Plaza del Volador. Bueno, imagínese usted el traslado a ese lugar, que hubo que romper alguna parte de la pared para poder meterla al patio central. Posteriormente, la escultura sería trasladada, como usted sabe, a la confluencia entre Reforma y Bucareli. Finalmente, la escultura sería trasladada envuelta en una gran cantidad de bolitas de unicel, en una bolsa colosal, hacia esta plaza, que desde entonces lleva el nombre de Plaza Manuel Tolsá. En las vicisitudes también de la historia, de pronto resultó que el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, quería destruirla como una forma de demostrar el repudio al gobierno, al reino español. Sin embargo, Lucas Alamán impidió que se diera esa barbarie. Bueno, se salvó de todo esto la estatua de Carlos IV, pero no se salvó del salvajismo de gente ignorante que de pronto decidió echarle ácidos para limpiar la escultura y bueno, pues la dejó pincha. Lamentablemente esta obra maestra está actualmente encerrada, yo diría que para que no vean sus lágrimas. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana. Lo espero el próximo sábado aquí, naturalmente en Canal 40, Proyecto 40, 21 a 30 horas. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches.